Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el doctor David Watts, el doctor Don Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith. Y es un placer estar con ustedes el día de hoy. Empecé a contar una ilustración en la programación de ayer o en la previa programación y no pude terminar, se nos terminó el tiempo y voy a ser breve. Pero bueno, predicando una reunión en Brightmoor Tabernacle, en Detroit, Michigan, Tom Bowman era el pastor, un hombre de Dios. Y tuvimos tremendas reuniones allí. El poder de Dios se manifestó. Mucha gente salva, mucha gente bautizada con el Espíritu Santo. Bien, recibí una llamada en una mañana. Un joven en la línea me decía, yo soy pastor de tal y tal iglesia. Y me dijo, mi papá es el superintendente, era de una de esas denominaciones de santidad que yo realmente no conozco muy bien. Y él dijo, yo he estado llegando a las reuniones y él dijo, mi esposa y yo queremos el bautismo con el Espíritu Santo, lo queremos. Y me puede ayudar, por favor. Y yo le dije, bueno, yo voy a hacer todo lo que pueda. Y él dijo, ¿podemos llegar a visitarle? Y le dije que sí. El sábado en la mañana lleguen. Yo le expliqué, la puerta va a estar abierta, pueden entrar, etcétera, etcétera. Bueno, sucede, el sábado en la mañana él llegó, él y su esposa llegaron juntos. Y cuando yo llegué al lugar donde ellos llegaron para encontrarse conmigo, yo les dije que me encontrasen en ese lugar. Ellos estaban adorando al Señor. Se notaba que algo había sucedido en su corazón. Ambos, yo no lo sabía en ese momento, pero ambos habían sido bautizados con el Espíritu Santo ya. Y él empezó a decirme, discúlpeme, hermano Swagger, lo lamento, discúlpeme. Y le pregunté, ¿por qué se está disculpando? Bueno, queríamos esperar a que usted orara por nosotros, pero me desesperé. Le dije, mi hermano, no soy yo quien bautiza, Jesucristo es que lo hace. ¿Fueron llenos? Sí, anoche fuimos llenos. Cuénteme la historia entonces. Y ellos empezaron a contarme. Me dijeron que iban a orar toda la noche y que después de una hora de orar, nada sucedía. Todo estaba, parece perdido. Mi esposa iba a hacer un poco de café y nosotros íbamos a empezar otra vez a orar. Y, y ella estaba parada allí, de repente ella dijo, Señor, nosotros queremos el Espíritu Santo, no sabemos cómo recibir, pero si es real, lo queremos. Y él dijo, hermano Swagger, en ese momento el poder de Dios la tocó y nosotros nunca habíamos vivido algo así. La tocó a ella y esa cafetera llegó al techo y cuando tocó el piso, ella estaba hablando en otras lenguas. Y, Alabado y Dios. él me dijo, ¿es eso normal? Y yo le dije, no sé qué tan normal es, pero es correcto. Es correcto. Gloria. Y él me dijo, yo le dije, pon las manos sobre mí, pon las manos sobre mí. Ella lo hizo y yo entonces fui lleno. Y discúlpeme porque nosotros íbamos a esperar a ser llenos aquí. Le dije, mi hermano no tiene que disculparse, su esposa estaba con él. Ustedes no se tienen que disculpar de ninguna manera. El Señor es que bautiza, no yo. Entonces, bueno, de todas maneras, adoramos al Señor juntos allí un rato. Tiempo después, unas cuantas semanas, llamó, creo que unos días después, no recuerdo exactamente en cuánto tiempo. Y me dijo, hermano Swagger, yo necesito ayuda con algo. ¿Qué pasa? Bueno, mire, es mi papá. Es que como yo le dije, él es el superintendente general de esta denominación y ellos no creen en hablar en otras lenguas. Y yo le llamé anoche para contarle. Y cuando yo le conté que habíamos sido bautizados con el Espíritu Santo, él dijo, de esos que hablan en lenguas. Y él le respondió, sí, papá, de esos. Y el papá le dijo, yo voy a volar a tu casa en la mañana, yo llego al mediodía
no vayas a ningún lugar, no firmes ningún documento y yo llegaré allá. Entonces, él también pidió si podía verle a usted. Y yo le dije, claro que sí, que puede venir a verme. Y él dijo, bueno, estaremos allí en la mañana. Y si él llega a tiempo, ¿no? Yo le dije, bien, está bien, nos vamos a reunir en el mismo lugar. Bueno, entonces estoy allí con él y su esposa y se abre la puerta y este hombre, su papá, entra y viene con una carga de libros, una cantidad de libros. Y yo no sé lo que eran los libros, pero bueno, él se acerca y yo pensé en ese momento y dije, Señor, muéstrame qué hago con este hermano y muéstrame qué hacer con él. Yo no quiero herirlo de ninguna manera. Muéstrame qué hacer. Y el Señor me dijo, ámalo, ámalo. Y recuerdo que él se acercó, un hombre bastante rígido, extendió la mano así, yo ignoré la mano y lo abracé y Amén, eso sí. lo asustó. Yo lo abracé y él está con la mano extendida y yo lo abracé. Pero en ese momento él empezó a llorar. Lágrimas empezaron a correr por sus mejillas y dijo, ¿sabe? Antes de él recibir esto, él era el predicador más muerto que yo había escuchado. Y yo lo escuché predicar anoche y él ahora es totalmente diferente. Yo quisiera poder decir que yo impuse las manos sobre él y él fue bautizado, pero no fue así. Esto es algo que las iglesias necesitan. Así es. Sí. Nuestro pueblo necesita, las iglesias necesitan, los predicadores necesitan el poderoso bautismo con el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Todavía yo recuerdo que al escuchar la historia contada sobre cómo la alabanza es real, vino a ser un hermano y su esposa, o no su esposa, sino su madre, él y su madre, ya años atrás, ellos querían el Espíritu Santo y parece que no podían recibir. Sucede que escucharon y creían en el Espíritu Santo, no, pero no recibían por alguna razón. Escucharon de un pastor afroamericano ya hace mucho tiempo atrás y los blancos no se mezclaban con los negros en aquel tiempo, pero escucharon que ese pastor estaba viendo a muchos bautizados con el Espíritu Santo. Y él y su madre dijeron, bueno, vamos a ir a ese lugar. Y así lo hicieron. Y cuando el pastor los vio que llegaron, eso no sucedía habitualmente en aquel tiempo. Él los saludó y les preguntó si les podía ayudar. Sí, hemos escuchado que usted ora para que la gente reciba el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Es verdad? Sí, le respondió, y es verdad. Así lo hacemos aquí. Hay personas aquí que pueden orar con ustedes. Ellos dijeron, queremos al Espíritu Santo. Y el joven y su madre pasaron al frente y empezaron a orar, clamando a Dios. Y, y llegó casi a la medianoche y el pastor afroamericano les dijo, miren, nos quedamos aquí toda la noche si quieren, pero el último autobús pasa en 10 minutos. Así que si ustedes quieren irse en ese autobús, van a tener que irse ahora, pero si se quieren quedar, nos quedamos con ustedes. Ellos dijeron, bueno, mejor nos vamos. Salieron, se pararon en la esquina esperando al autobús que venía ya. Y, y el joven abrió su boca para decirle algo a su madre y empezó a hablar en lenguas allí en la calle. Aleluya. Y, Aleluya. y su madre también fue llena antes de llegar al autobús y le dijo a su madre, mamá, esas fueron sus últimas palabras en inglés, váyase a casa que yo me voy caminando. Yo me voy caminando y usted en el autobús. Y así fue. Cruzó la ciudad de Wow. Baltimore caminando. Empezó, él escribió la alabanza. Es real, yo sé que es real. Aleluya. Gracias a Dios que las deudas están pagas. Yo Sí. sé que Aleluya. es real. Alabado Aleluya. Dios. Alabado Y esto es lo Dios. que la iglesia necesita. Sí. Esto es lo que los predicadores necesitan y todos necesitamos. El poder del Espíritu Santo. La iglesia frecuentemente solamente es una religiosidad, algo que se hace,
Pero no es un negocio Oh, esto. no, Es Señor. la gracia de Sí. Dios, es el poder glorioso Aleluya. de Dios. Y nosotros necesitamos al Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Sí. Hermano Suárez, si me permite, y sé que tenemos que ir a la pausa próximamente, pero mire, una de las cosas que tenemos que llegar a entender es, bueno, que la salvación trae a la persona del Espíritu Santo, pero la transformación no es automática. Así que tenemos que decir que la salvación, la verdadera experiencia, el recibir la regeneración, ser bautizados en Cristo y la presencia del Espíritu Santo es dado y hay un gran potencial, pero no es algo automático. Voy a sugerirnos que el bautismo con el Espíritu Santo es igual. Hay gente en todo el mundo que ha sido bautizado con el Espíritu Santo y lo han experimentado. Sin embargo, nosotros como iglesia no sabemos cómo y qué es lo que puede producir como debemos. Yo creo que en los próximos años o en un periodo de tiempo corto, que el Señor va a enseñarnos, así como lo hizo con el mensaje de la cruz, el poder. Miren, había algo que nos estaba faltando. No era que no éramos salvos, no era que el potencial no existía, sino que nos hacía falta algo. El bautismo con el Espíritu Santo es real, es una experiencia dinámica y maravillosa, sin embargo, no sabemos cómo usarlo. Realmente no creo que sabemos como grupo, como un grupo pentecostal clásico. Yo creo que hay información que podrá cambiar cómo nosotros reaccionamos después de haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Y si yo tengo la razón, va a ser ese poder que nos va a ayudar a traer esa cosecha. Bueno, tenemos que ir a la pausa ahora, ya volvemos, así que por favor no se vayan. Saben, durante la pausa, el doctor Gray mencionó cómo el Señor le bautizó con el Espíritu Santo. Aparte de ser salvo, yo creo que es la mayor experiencia en la faz de la tierra, damas y caballeros. No hay manera que las palabras puedan describir esto. ¿Le puede contar a la audiencia cómo el Señor le llenó con el Espíritu Sería Santo? un honor para mí hacer eso, hermano Swagger. Mire, yo crecí, como usted sabe, en una familia muy típica, si es que puede existir un hogar pentecostal típico. Mi padre era un ministro pentecostal y un granjero y un ranchero, pero crecimos en una iglesia pequeña, rural. Fui salvo y maravillosamente salvo a la edad de los 12 años. Fue una obra definitiva y muy real y cambió mi vida. Fue algo que me impresionó grandemente y jamás la voy a olvidar, y a mí me encanta la memoria y el recuerdo de ello. Pero cuando yo tenía como 18 años de edad, comencé a buscar al Señor fuertemente. Yo estaba fuera del bachillerato y yo estaba muy frustrado con la vida. Estaba trabajando en el mercado Safeway local, estaba bien en mi trabajo. Era un muchacho soltero, aún vivía en casa, 18 años de edad, pero no estaba feliz. Y no era positivo en cuanto a la vida. Así que hice lo adecuado. Comencé a buscar a Dios, comencé a entrar en la palabra y estudiar la palabra. Y bueno, al pasar los meses, mi corazón se enterneció. Me encontré llorando. Cuando yo iba a orar era algo muy inusual, pero en cierto día, no recuerdo cuál día, yo necesitaba desesperadamente orar. Y escuchen esa historia. Yo salí del trabajo como a las 8 o 9 de la noche del mercado. Yo me subí a mi auto y comencé a conducir. Quería ir a la iglesia a orar. Yo estaba yendo a la primera asamblea de Bartlesville, en ese entonces de Bartlesville, Oklahoma. Fui a la iglesia y yo no sé por qué hice esto, pero yo pensé, bueno, tal vez esté abierto para poder orar. Me dirigí a la puerta y no estaba abierta. Me dirigí a la puerta de atrás. Es una iglesia muy grande, así que eso me llevó al callejón de atrás. La ventana de atrás estaba abierta. Yo era bastante delgado entonces. Yo me metí por la ventana
y eran ya como las 9:30 de la noche. Sabía dónde estaba el lugar de oración. Ese lugar tenía una habitación de oración. ¿Recuerdan esos? Uno para los varones y otro para las damas. Entré, hermano Swagger, y me postré y lloré fuertemente. Lloré fuertemente. Sentí que mi vida no estaba donde tenía que estar. Estaba orando acerca de mi futuro, qué debía hacer con mi vida. No tenía sentido en ese momento en cuanto al ministerio. No estaba orando acerca de eso. Solo estaba orando acerca de que si la vida valía la pena vivir o no. Y bueno, también me gustaría añadir aquí en paréntesis que mi padre y yo estábamos en un poco de problemas, él y yo. En mi vida fue algo fuerte. No fue por algo grande, pero bueno, yo no estaba consumiendo drogas, ni alcohol, ni nada así, pero yo era un poco rebelde con él. Y yo pensaba que tenía ese privilegio porque yo estaba en el bachillerato y tenía mi diploma y trabajaba a tiempo completo, aún vivía en casa. Pero de cualquier manera, esa noche yo estaba postrado ahí, llorando y gimiendo, deseando a Dios y Dios, ¿de qué se trata toda la vida? ¿Qué es lo que puedo hacer con mi vida? Y bueno, yo recuerdo que como que me desmayé. Y mientras yo comenzaba a recobrar la conciencia, yo sentí el río de Dios fluyendo en mi cuerpo, como algo increíble. Cuando yo fui salvo, yo sentí el lavamiento de mis lágrimas. Sentí la palabra tocar mi mente. Mi cuerpo físicamente, literalmente, tembló a los 12 años de edad cuando yo fui salvo. Yo había tenido una experiencia fuerte del Espíritu Santo a mi alrededor, pero esta noche, al recobrar la conciencia, yo sentí un gran río. Fue el río más increíble y cuando yo comencé a escucharme a mí mismo, me enteré de que estaba hablando en lenguas desconocidas, estaba adorando en un idioma y yo era uno de esos jóvenes pentecostales que me encantaba burlarme de los pentecostales. Yo me burlaba de ellos, hermano Swagger. Yo me burlaba de ellos, los imitaba. Yo estuve en eso toda mi vida y había escuchado a ciertos hermanos, la mayoría de ellos no creía yo en eso, pero esa noche, ese río de agua fluyó en mi vida. Fue esa misma noche en la que al entrar a ese lugar yo sentí, bueno, yo tuve una visión de la cruz y el Señor estaba en la cruz y después escuché una voz que me habló y me dijo, yo te he llamado a predicar, por eso no estás feliz, porque no estás en mi voluntad, no has buscado mi voluntad, no quieres mi voluntad, lo cual yo no había buscado su voluntad, yo no la quería, yo quería el mundo, las cosas del mundo. Yo tenía un automóvil lujoso y en aquellos días todo lo que quería era un automóvil lujoso y una chica linda, era todo. Y con el tiempo me casé con una chica linda. Pero mi punto es que al estar postrado en ese suelo, llorando, gimiendo, yo me rendí al llamado a predicar, fui bautizado en el Espíritu Santo y mi vida fue completamente cambiada. Cuando hablamos de el bautismo y que cambia, oh, claro que sí cambia. Cambió mi vida. Desde ese momento en adelante, yo comencé a preocuparme por las palabras que yo hablaba, los lugares a donde yo iba, lo que yo hacía. Yo no quería ser solo un cristiano ya. De repente yo quería ser un creyente lleno del Espíritu y en aquellos días ni siquiera utilizábamos ese término. Yo jamás recuerdo que a los 18 años utilicé el término creyente lleno del Espíritu. Yo solo quería ser un verdadero creyente. Yo quería ser un creyente lleno del Espíritu Santo. No utilizábamos ese término, pero desde ese momento en adelante, en unos cuantos meses yo me fui al Instituto Bíblico en Waxahachie. 4 años trabajé y estudié y me gradué después de 4 años, pero le puedo decir que el bautismo con el Espíritu Santo, orando en el Espíritu y añadiendo, ahora le añadiré una dimensión con las lágrimas corriendo por mi mejilla, cuando mi corazón, cuando esa parte dura que estaba alrededor de mi corazón comenzó a quebrantarse. Y yo sentí ternura hacia el Señor, mi vida cambió y eso continuó. Al pasar los años, yo entré al ministerio y hubo un momento en el que mi corazón comenzó a endurecerse otra vez y se requirió de muchas dificultades
para que volviera a quebrantarse, pero Dios tiene la manera de poder hacer esas cosas para que uno reciba esa ternura con Dios. Mi punto en todo esto es que el bautismo en el Espíritu Santo con ese río de Dios cambiará la vida. Solamente Sí, así ya es. nos quedan unos cuantos minutos, pero yo quiero orar por el pueblo para que sea bautizado con el Espíritu Santo. El Señor quiere que usted sea lleno. Él quiere que usted sea lleno. Amén. Sí. Número 2, en un momento, cuando oremos, y tengo que hacerlo rápidamente, pero cuando oremos, usted va a percibir si es salvo, si no es salvo, sea salvo en este momento. Pero si usted conoce al Señor y puede ser bautizado con el Espíritu Santo en los próximos momentos, no tiene que ayunar, no tiene que hacer esto, aquello, lo demás. Cuando nosotros oremos por usted, en un momento, usted va a percibir en su espíritu, en su corazón, un idioma que nunca ha escuchado antes. Y ese es el Espíritu de Dios dándole las palabras. Él no le va a obligar a hablar, Él va a dar las palabras. Entienda eso, Él dará las palabras. Y fueron todos bautizados con el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas conforme al Espíritu de Dios les dio las palabras. Entonces, cuando usted escuche estas palabras que no son inglés o cualquier otro idioma que haya aprendido en su casa o en la escuela, ese es el Espíritu Santo dando las palabras. Y eso es todo lo que Él va a hacer. No le va a obligar a hablar, no le va a hacer hablar en lenguas. Usted tiene que hacer eso por sí solo. Él dará las palabras, usted es quien habla. Ahora vamos a orar en este momento. Y yo quiero que usted hable las palabras que Sí. escucha en su corazón. Amén. Háblelas. Y Él quiere llenarle en este momento. Padre Celestial, oro Sí, en Señor este momento Cristo. por ese Gracias, hombre, Cristo. mujer, Sí, niño, Señor, niña. Padre Celestial. Aleluya. Oh, Gracias Padre, a Dios, te el alabamos, poderoso Dios. Espíritu Envía tu Santo. Espíritu, Gracias, Señor. Señor. Es real, Envía es tu real. Yo sé Espíritu. que es Oh, real. Santo Padre Sí, Celestial. Gracias a Señor. Dios que las Santo, dudas santo, ya no santo. están. Sí, Yo Señor. yo Sí, sé que es Señor, real. Gloria. Llena a esa Aleluya. dama, a ese Sí, hermano, Señor. a ese adolescente, Sí, Señor, como el Señor. Dr. Gray lo acaba de mencionar, su propia experiencia. Que Llena suceda, ese Señor. corazón y esa Que vida ahora suceda, mismo. Padre. Santo eres, Y Señor. hable esas palabras que Aleluya. escucha Sí, en Espíritu su Santo de interior. Dios. Aleluya. Gloria a nuestro Sí, Dios. Señor. Gloria a nuestro Dios. Sí, Gloria a Señor. nuestro Padre Dios. Celestial. Señor, yo lo pido Aleluya. todo en el nombre de Jesucristo. Sí, Sí, Señor. Creyendo en ti, Señor. Sí, Señor. Ahora, recuerdo que una señora en Houston, Texas, me dijo, hermano Sí, Swagger, Padre. yo quería tanto al Espíritu Santo en la cruzada y no sucedió nada, no fui llena. Le dije, le pregunté, hermana, pero ¿usted no sintió algo en su espíritu? Oh, sí, sí, yo sentí algo, tuve que morderme la lengua para no decir esas cosas. Le dije, bueno, hermana, No. ese era el Espíritu Eso Santo es, sí. que le estaba dando las Sí. palabras. Él no le va a obligar. Él da las palabras, pero no le va a obligar. Le dije, levante las manos ahora y crea al Señor. Ella lo hizo e instantáneamente empezó a hablar en otras lenguas. Aleluya. Damas y caballeros, Dios. es real. Es real. Alabado Es real. Dios, es real. Permita que el Aleluya. Espíritu Santo fluya a través de usted. Sí, sí. No lo deje a un lado, no lo descarte. Cedan. Ceda a Él, como dice el Sí. Dr. Gray. Sí, sí. Ceda a Él, Sí. alabado Dios, es suyo, es suyo. Aleluya, Pago en la aleluya. cruz del Calvario, pago Señor. en la Gloria cruz a del Dios. Calvario. Sí, Señor. En el nombre del Señor. Padre, gracias. nombre de Jesús. Muchas gracias. En el Porque nombre Porque de creemos que Jesús. muchos Gracias, fueron Cristo. llenos en los últimos momentos. Hazlo, y lo Señor. decimos todo en el maravilloso nombre del Señor Jesucristo, dándote la Padre. gloria, dándote Sí. la honra. En el nombre de nuestro Señor lo decimos, en el nombre de Jesús, amén Sí, y amén. Señor. Dios les Amén. bendiga y adelante siga adorando al Señor. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.